José nunca imaginó que un simple acto de bondad le costaría su trabajo. Pero cuando ayudó a aquella anciana con su coche averiado, sin cobrarle ni un céntimo, alguien lo estaba observando desde la ventana y a esa persona no le gustó nada lo que vio. Lo que José no sabía era que la señora guardaba un secreto que lo cambiaría todo, y el hombre que lo despidió estaba a punto de pagar muy caro por su arrogancia. El sol de la tarde caía con fuerza sobre el taller mecánico Silva Filhos. José se estaba limpiando las manos con un trapo sucio cuando oyó un ruido extraño procedente de la calle. Un coche viejo, un Doe plateado, echaba humo blanco por el capó. El motor siguió funcionando hasta que finalmente se apagó justo delante del taller. Una señora de pelo blanco salió del coche con dificultad. Doña Carmen miró a su alrededor, perdida, con los ojos llorosos. José dejó caer el trapo y se acercó a ella. ¿Está bien, señora? Mi coche se ha parado de repente, señor. Necesito llegar a casa antes de que anochezca. Vivo lejos y no conozco esta región. José le pidió que abriera el capó, cogió una linterna y examinó el motor. Sus dedos trabajaban con precisión. La manguera del radiador se había roto. Voy a cambiarla y a rellenar el agua. Estará listo en 20 minutos. Doña Carmen se llevó la mano al pecho. Va a ser muy caro, hombre. José sonrió con sencillez y honestidad. No le costará nada. Siéntese ahí a la sombra y yo me encargo. Mientras José trabajaba, doña Carmen observaba cada movimiento, el cuidado, la atención, la paciencia. Pero había alguien más observando. En la ventana de la oficina, Sergio lo veía todo con los brazos cruzados, el rostro enrojecido por la ira y las venas del cuello hinchadas. Apretó los puños con fuerza. Sergio llevaba 5 años como gerente, tenía 42 años, camisetas polo de la empresa y demasiado gel en el pelo. Creía que era el dueño del lugar. Para Sergio, el tiempo era dinero. Ver a un mecánico perder el tiempo con una anciana sin dinero era inaceptable. José terminó el trabajo y ayudó a la señora Carmen a subir al coche. Ya está, señora. Puede irse. Cálmese. Doña Carmen le cogió de la mano. Gracias, hijo mío. ¿Cómo te llamas? José, señora José Silva. José, tienes un gran corazón. Se alejó saludando con la mano. José le devolvió el saludo, sintiendo la satisfacción de haber ayudado a alguien. Pero cuando se dio la vuelta, vio a Sergio en la puerta, con los brazos cruzados y la cara roja. A mi oficina, ahora mismo. José subió las escaleras lentamente. Todos los mecánicos sabían lo que iba a pasar. Algunos miraron hacia otro lado, otros sacudieron la cabeza, pero nadie dijo nada. La oficina olía a café rancio. Sergio se sentó, miró a José y suspiró. José, siéntate aquí, tenemos que hablar. José se sentó confundido, con un tono relativamente tranquilo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 3 años, señor. Sergio asintió con la cabeza, revolviendo unos papeles sobre la mesa. 3 años. Buen empleado, siempre puntual. Servicio de calidad. Hizo una pausa. Pero hoy has tomado una decisión sin consultar con nadie. Has atendido a una clienta que claramente no podía pagar. Has malgastado el tiempo y el material de la empresa. Señor, su coche se había averiado delante del taller. No podía dejarla pasar. José Sergio lo interrumpió con voz un poco más firme. Entiendo la intención, pero aquí no funciona así. Tenemos procedimientos, tenemos un orden de servicio. No puedes decidir hacer caridad con los recursos de la empresa. José respiró hondo, pero era una anciana que necesitaba ayuda. Sergio cerró la carpeta que había sobre la mesa con un movimiento brusco. Y yo tengo objetivos que cumplir. Tengo una empresa que gestionar. Has antepuesto tus sentimientos a las normas del taller. Hizo una pausa. José, estás despedido. El silencio cayó como una losa. José parpadeó incrédulo. Despedido por ayudar a una señora, por desobedecer órdenes, por pensar que puede hacer lo que le dé la gana. Sergio tiró un sobre la mesa. Ahí están tus cuentas. Tienes hasta el final del día para recoger tus cosas. José miró el sobre. 3 años de trabajo honesto, 3 años de madrugones, y ahora todo había terminado por un acto de bondad. El Señor se arrepentirá de esto. José dijo con voz firme, salgan de aquí antes de que llame a seguridad.
José bajó las escaleras. Todos los mecánicos dejaron de trabajar. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Otros agarraban las herramientas con rabia, pero todos estaban callados, siempre callados. Marcelo, el mayor, le puso la mano en el hombro. Esto es tan injusto, tío. José simplemente lo sintió. No confiaba en su propia voz. Fue al armario, cogió la foto con Renata, la taza de regalo, las herramientas que su padre dejó antes de morir. Cada una de ellas le traía recuerdos de cuando era niño y veía trabajar a su padre. Cerró la caja de herramientas y la agarró con fuerza. Miró el taller por última vez, su segundo hogar durante 3 años, el lugar donde había sudado y se había dedicado en cuerpo y alma. Y ahora lo echaban. Al salir levantó la vista. Sergio estaba en la ventana, con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción en el rostro. José respiró hondo, agarró la caja de herramientas y empezó a caminar. José llegó a casa con la pesada caja de herramientas en los brazos y el corazón aún más pesado. El pequeño apartamento estaba en el tercer piso de un edificio antiguo sin ascensor. Cada escalón le parecía imposible de subir. Cuando abrió la puerta, Renata estaba en la cocina preparando la cena. Se volvió con una sonrisa que se apagó en cuanto vio la expresión de su rostro. José, ¿qué ha pasado? ¿Por qué has vuelto tan pronto? Dejó la caja en el suelo y se sentó a la mesa. Se pasó las manos por la cara. Me han despedido. Renata dejó caer la cuchara. ¿Cómo que despedido? José lo contó todo, la anciana, la ayuda gratuita, Sergio diciendo que había desobedecido los procedimientos. Renata escuchó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Te despidió por ayudar a una anciana? Su voz temblaba. ¿Qué clase de persona hace eso? El tipo de persona que solo piensa en los procedimientos y los objetivos. José respondió con amargura. Renata le tomó la mano. Eres un mecánico excelente. Encontrarás otro trabajo rápidamente. José quería creerlo, pero algo en su interior le decía que no sería fácil, y tenía razón. A la mañana siguiente, José se despertó a las 5, como siempre, pero esta vez no iba a trabajar. Iba a buscar trabajo. Se puso sus mejores vaqueros y una camisa limpia y salió con los currículums impresos en la lavandería. El primer taller estaba a 10 manzanas. El propietario, Antonio, de 60 años, miró el currículum y sonrió. 3 años en Silva con niños. Buena experiencia. Lo necesitamos. Voy a llamar allí para pedir referencias y lo cerraremos hoy mismo. José sintió un nudo en el estómago. Antonio llamó delante de él, con el altavoz. Hola Silva, de Filios. Estoy con su antiguo empleado, José Silva. Me gustaría una referencia. La voz de Sergio era profesional y mesurada. Oh, sí, José trabajó aquí durante 3 años. Desgraciadamente tuvimos que despedirlo debido a procedimientos internos. Tenía algunas dificultades para seguir la jerarquía de la empresa. José sintió que se le helaba la sangre. No eran mentiras absurdas. Eran medias verdades peores que mentiras descaradas, imposibles de refutar. Antonio colgó y miró a José con recelo. Mira, tío, me caías bien, pero no puedo arriesgarme a contratar a alguien con antecedentes de no seguir los procedimientos. Lo siento. José salió de aquel taller con las piernas temblorosas. Sergio no estaba inventando delitos. Estaba sembrando dudas, y las dudas eran suficientes. Ese día visitó 5 talleres más. La historia se repitió. Les gustó el currículum, llamaron a las referencias. Algo cambió. El puesto acababa de cubrirse. Nos pondremos en contacto si surge algo. No es exactamente el perfil que buscamos. Pasó una semana, 12 talleres visitados, 12 puertas cerradas. José volvía a casa cada día más derrotado. Renata intentaba animarlo, pero ella misma estaba preocupada. Los ahorros se estaban agotando. La factura de la luz estaba en números rojos. El alquiler vencía en 2 semanas. Tenemos que recortar todo lo superfluo, dijo ella una noche, con los papeles esparcidos sobre la mesa. Voy a dar de baja internet. Comeremos más arroz y frijoles, menos carne. José miró a su esposa y se sintió culpable, apretándose el pecho. Ella no se merecía esto. Había trabajado en la tienda de ropa hasta que cerró hace 6 meses. Desde entonces, había estado buscando trabajo sin éxito.
Ahora él también estaba desempleado. «Es culpa mía», murmuró. «No, no lo es, José. Hiciste lo correcto». ¿Lo correcto? Vamos a perder el apartamento por hacer lo correcto. Renata le tomó el rostro entre las manos. «No digas eso. Ayudaste a alguien que lo necesitaba. Eso tiene valor». Pero a la tercera semana, esa cantidad parecía microscópica en comparación con las facturas que se acumulaban. José empezó a hacer trabajos esporádicos, arregló el coche de su vecino por 50 reales, cambió el aceite del portero. Grace, con la esperanza de que me avisara si surgía algún trabajo de conserje. Pegó carteles en las farolas ofreciendo servicios de mecánica a domicilio. Aparecieron algunos trabajos esporádicos, 40 reales por aquí, 60 reales por allá. No era suficiente, ni mucho menos. Una tarde, debajo de un coche viejo en el garaje de un cliente, José oyó voces arriba. «Es el mecánico que despidieron de Silva Infilios, ¿verdad?» «Sí, he oído que tenía problemas de conducta allí. No sé si es de fiar». José cerró los ojos. Las cuidadosas palabras de Sergio le afectaron como un veneno lento. No eran acusaciones que pudiera refutar, eran sospechas que erosionaban silenciosamente su reputación. Terminó el trabajo, recibió 40 reales y se fue a casa andando, sin dinero ni siquiera para el autobús. Era última hora de la tarde y las calles estaban llenas de gente que volvía del trabajo. Gente con empleo, sueldo y dignidad intactas. José pensó en Dona Carmen. ¿Sabría lo que había pasado? ¿Le importaría? Probablemente ya no se acordaba del mecánico al que había ayudado. Cuando llegó a casa, Renata estaba en el sofá con una carta en la mano y los ojos rojos e hinchados de llorar. «¿Qué pasa?», preguntó José, con el corazón acelerado. Ella le mostró la carta del propietario del apartamento. «Si no pagamos antes del viernes, tendremos que irnos. Ya tiene otro inquilino». José se sentó y abrazó a su esposa. Renata temblaba en sus brazos. «Ya no sé qué hacer, José. Lo hemos intentado todo. Él tampoco sabía qué hacer». Por primera vez en su vida, José Silva no tenía respuesta, ni solución, ni esperanza. Aquella noche durmió poco. Se quedó mirando el techo oscuro, preguntándose cómo todo se había desmoronado tan rápido. Hacía un mes tenía un trabajo, una rutina, estabilidad. Ahora estaba a punto de perder incluso su techo. Todo por hacer lo correcto. Todo por ayudar a una anciana. Pero José no sabía que la anciana no lo había olvidado. 4 semanas después de ser despedido, José estaba al límite. Ese viernes por la mañana, se despertó con un dolor de cabeza que le martilleaba las sienes. El viejo colchón del apartamento le ofrecía cada vez menos comodidad, o tal vez era el peso de sus preocupaciones lo que le impedía dormir bien. Renata ya estaba en la mesa de la cocina con una taza de café en las manos, mirando fijamente a la nada. «Buenos días», dijo José, sentándose a su lado. «Buenos días. ¿Queda café?» «No mucho, pero queda». José se sirvió media taza. Incluso estaban ahorrando en café. Lo bebió lentamente, sintiendo cómo el líquido amargo le bajaba por la garganta, sin azúcar. Se había acabado hacía 3 días y no tenían dinero para comprar más. «¿Conseguí el trabajo ayer?», preguntó Renata, pero ya sabía la respuesta por la mirada de José. «Arreglé la puerta del señor Manuel. Solo me dio 20 reales. ¿20 reales? Apenas alcanzaban para comprar pan y leche para 2 días». José tomó su teléfono y revisó sus mensajes. Había enviado 15 solicitudes de empleo. Solo había recibido una respuesta. «Lo pensaré. Hoy voy a salir otra vez», dijo, levantándose. «Iré a los talleres de la zona norte. Quizás allí no les importe Silva Infilgos». Renata asintió, pero su mirada estaba distante. José sabía lo que estaba pensando. Hoy era viernes, el día de pago del alquiler, y no tenían dinero. José salió del apartamento con las esperanzas menguadas. Tomó 2 autobuses hasta la zona norte y visitó 3 talleres. En todos ellos, la misma historia. Necesitaban mecánicos, les gustaba, pero cuando llamaban para pedir referencias, algo cambiaba. En el cuarto taller, el propietario fue más directo. «Mira, José, seré sincero. El gerente de Silva Infilios dijo que te despidieron por no seguir los procedimientos de la empresa.
Dijo que tenías problemas con la jerarquía. José sintió que la ira le estallaba en el pecho. Eso no es cierto. Me despidieron porque ayudé a una anciana sin cobrarle nada. Se lo está inventando para perjudicarme. El propietario suspiró claramente, molesto. Yo creo en ti, joven. Puedo ver en tus ojos que eres una buena persona. Pero si te contrato y algo sale mal, tendré que explicar por qué ignoré una mala referencia. ¿Entiendes la situación en la que me pone esto? José lo entendía perfectamente. Sergio le había hecho jaque mate, no con mentiras escandalosas, sino con dudas profesionales. Y las dudas eran suficientes para cerrar cualquier puerta. Regresó a casa derrotado. Era mediodía cuando llegó. Renata estaba en la sala y no estaba sola. El dueño del apartamento, el señor Osvaldo, estaba sentado en el sofá. Un hombre de unos 50 años, con una barriga prominente y un bigote fino y ardiente. Alguien que se creía importante. José, me alegro de que estés aquí, dijo el señor Osvaldo sin levantarse. Vengo a cobrar el alquiler. Ya es tarde. José miró el reloj de la pared. 12:15. Señor Osvaldo, la fecha límite es hoy a las 6 de la tarde. No importa la hora, tengo otros compromisos. O paga ahora o quiero que me devuelva las llaves. Renata se levantó, con las manos temblando visiblemente. Señor Osvaldo, por favor, solo necesitamos unos días más. José está buscando trabajo y unos días, interrumpió el señor Osvaldo enfadado. Llevan un mes dándome largas. Soy demasiado amable. Ese es mi problema. Debería haber pedido semanas libres ya. José dio un paso adelante, tratando de mantener la calma. Siempre hemos pagado a tiempo durante los últimos 4 años. Esta es la primera vez que nos retrasamos. Solo pedimos un poco más de tiempo para reorganizarnos. Se acabó el tiempo. O pagan ahora o se van. Así de simple. No soy un banco, no soy un servicio social. José miró a Renata. Tenía lágrimas corriendo por su rostro. Miró alrededor del pequeño apartamento. No era grande, no era lujoso, pero era suyo. Era el hogar que habían construido juntos durante los últimos 4 años. Las paredes guardaban sus recuerdos, sus sueños. No tenemos el dinero ahora, dijo José, y cada palabra le costaba un pedazo de su dignidad. El señor Osvaldo se levantó con una sonrisa de satisfacción que no intentó ocultar. Tienen hasta el domingo para desalojar. Ya hay otro inquilino interesado que se mudará el lunes y, a diferencia de ustedes, pagará por adelantado. Se dirigió a la puerta y se dio la vuelta por última vez. Ah, y pueden olvidarse de los pantalones cortos que me dieron cuando entraron. Los usaré para cubrir el alquiler atrasado y los daños a la propiedad. ¿Qué daños?, protestó José, alzando la voz. Nosotros nos ocupamos de todo aquí. El fregadero está suelto. La pared del salón tiene un agujero. El suelo del baño está manchado. Todo esto cuesta dinero arreglarlo. Nada de lo que dijo era cierto. El apartamento estaba en orden, pero el señor Osvaldo contaba con que no tenían recursos para protestar, llamar a un abogado, luchar. Cuando el propietario se marchó dando un portazo, Renata se derrumbó en el sofá y empezó a llorar. No era un llanto contenido, era un llanto de desesperación de alguien que había llegado al límite. José se sentó a su lado y la abrazó, pero no tenía palabras de consuelo. Por primera vez en su vida, no sabía qué decir, no tenía promesas que hacer, ni esperanza que ofrecer. ¿A dónde vamos, José?, sollozó Renata. No tenemos familia aquí en la ciudad, no hay nadie. Él tampoco lo sabía. Su padre había fallecido hacía 5 años. Su madre vivía en el campo con su hermana menor, en una casa diminuta en la que apenas cabían las 3. Los padres de Renata se habían mudado a otro estado hacía años y vivían con su mínima pensión de jubilación. Estaban solos, completamente solos. Esa noche, José y Renata comenzaron a ordenar sus cosas en un pesado silencio. No tenían mucho, ropa que cabía en 2 maletas, algunos utensilios de cocina. Los muebles eran demasiado viejos. No valía la pena el costo de la mudanza. José miró su caja de herramientas, las mismas herramientas que su padre le había dejado. Quizás tendría que venderlas. Era lo único de valor que tenían. Pero la sola idea de vender esas herramientas era como arrancarle un pedazo del alma. Cada llave inglesa,
Cada par de alicates le traían recuerdos de cuando era niño y veía a su padre trabajar con esas mismas herramientas, enseñándole el oficio con paciencia y amor. Renata apareció en la puerta del dormitorio con una pequeña maleta en las manos, con los ojos todavía hinchados. Llamé a Marcia. Dijo que podíamos quedarnos en su apartamento unos días. Es pequeño, solo tiene un dormitorio, pero tiene un sofá cama en el salón. Marcia era la amiga de la infancia de Renata. Yo vivía sola en un apartamento de un dormitorio. No era una solución, era solo un retraso de lo inevitable, una pausa antes de la caída final, pero era todo lo que tenían. José abrazó a su esposa y la sintió temblar en sus brazos. 4 semanas, solo 4 semanas, desde que había ayudado a aquella señora con su coche averiado y toda su vida se había derrumbado como un castillo de naipes. Pensó en Sergio, pensó en aquella sonrisa de satisfacción en la ventana de la oficina el día que lo despidieron. Probablemente Sergio ya ni siquiera se acordaba de él. Seguramente ya habría contratado a otro mecánico para sustituirlo y habría seguido con su vida, sin perder ni un segundo de sueño, mientras que José lo había perdido todo. Su trabajo, su apartamento, su dignidad, su esperanza. Pero a la mañana siguiente ocurriría algo que lo cambiaría todo, porque doña Carmen no se había olvidado de José y estaba a punto de visitar ese taller. Era sábado por la mañana cuando doña Carmen aparcó su ciervo plateado frente al taller Silva en Fillos. Había oído un extraño zumbido en el motor 2 días antes y enseguida pensó en aquel joven tan amable que la había ayudado semanas atrás. José, ese mecánico de sonrisa honesta y manos hábiles que no le había cobrado nada por el servicio. Quería que echara un vistazo al coche y esta vez iba a insistir en pagarle. Doña Carmen entró lentamente en el taller. El lugar estaba muy concurrido para ser sábado. Había varios coches en las bahías y mecánicos trabajando, pero José no estaba entre ellos. Un joven mecánico la vio y se acercó. Buenos días, señora. ¿Puedo ayudarla? Buenos días, hijo. Busco a José. Trabaja aquí, un chico muy educado que me ayudó hace unas semanas. El mecánico bajó la mirada, incómodo. José ya no trabaja aquí, ¿no, señora? Doña Carmen frunció el ceño. Ya no trabaja aquí. Ha cambiado de taller. Se ha ido. Ha dejado este lugar. Antes de que pudiera preguntar más, una voz grave interrumpió la conversación. ¿Puedo ayudarla en algo? Sergio bajó las escaleras con zancadas largas. Impecable polo azul, pelo brillante engominado. Su rostro tenía esa expresión de falsa amabilidad que usaba con los clientes. Doña Carmen se volvió hacia él. Buenos días. Busco a José, el mecánico que trabaja aquí. Sergio cruzó los brazos. Su sonrisa se volvió forzada. José ya no trabaja aquí, fue despedido. Pero tenemos otros mecánicos excelentes. ¿Qué le pasa al coche, señora Carmen? Ignoró la pregunta. ¿Despedido? ¿Por qué? Sergio suspiró con impaciencia, como si estuviera tratando con un niño terco. Es un asunto interno de la empresa, señora. Ahora bien, si quiere que le echemos un vistazo al coche, me gustaría saber por qué, insistió la señora Carmen con voz firme. Me atendió hace unas semanas y fue muy profesional. Sergio soltó una breve y desagradable risa. Profesional. Ese tipo fue despedido precisamente por hacer obras de caridad durante el horario laboral. Estaba desperdiciando el valioso tiempo de la empresa, atendiendo a personas que no iban a pagar nada. Cruzó los brazos con arrogancia. Aquí trabajamos con seriedad, señora. No somos asistencia social. Si quiere un servicio de verdad, realizado por verdaderos profesionales, puedo enviar a uno de nuestros mecánicos a revisar su coche ahora mismo. El tono era duro, casi agresivo. Los demás mecánicos dejaron de trabajar y miraron la escena con vergüenza. Algunos clientes de la sala de espera también volvieron la cabeza. Doña Carmen sintió que le hervía la sangre. En ese momento lo entendió todo. José había sido despedido por ayudarla, por tener compasión, por hacer lo correcto. Así que despidió a un empleado por ayudar a alguien que lo necesitaba. Su voz era tranquila, pero tenía una firmeza que hizo fruncir el ceño a Sergio. Mire, señora. Sergio resopló, agotándose la paciencia. No tengo tiempo para discutir sobre un empleado despedido. El chico desobedeció órdenes directas y fue despedido. Y punto.
Dio unos pasos hacia ella, tratando de intimidarla con su altura. Ahora bien, si no quiere hacer el trabajo, por favor, no interfiera en el trabajo de los demás. Tenemos mucho que hacer aquí. Su voz había subido de tono. Era casi un grito. Algunos clientes se miraron entre sí, sorprendidos por la grosería. Doña Carmen se quedó en silencio por un momento. Observó a ese hombre con atención, su actitud arrogante, su total falta de educación, su falta de respeto. Había visto a mucha gente así en su vida, gente que pensaba que su posición les daba derecho a tratar mal a los demás. ¿Es usted el gerente de esta tienda?, preguntó con calma. Sí, soy el jefe aquí, respondió Sergio enfáticamente. Y como le he dicho, estoy muy ocupado. Si no quiere trabajar, la puerta está ahí. Señaló con desdén hacia la salida. Doña Carmen esbozó una pequeña sonrisa. No era una sonrisa feliz, era la sonrisa de alguien que sabe algo que la otra persona no sabe. ¿Estás seguro de que quiere tratarme así? Sergio puso los ojos en blanco de forma exagerada. ¿Qué quiere? ¿Una alfombra roja? ¿Una recepción especial? Esto es un taller mecánico, no un spa de lujo. Dio un paso hacia ella, tratando de obligarla a marcharse. Si no estás satisfecha, hay otros 20 talleres en esta calle. Puedes ir a cualquiera de ellos. Doña Carmen no se movió. Siguió mirándolo con esa sonrisa tranquila. ¿Sabes quién soy? Sergio se encogió de hombros con total desinterés. No tengo ni idea. Y sinceramente no me importa lo más mínimo. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer. Le dio la espalda, dispuesto a subir las escaleras para volver a la oficina. Me llamo Carmen Oliveira Silva, dijo lentamente, cada palabra cayendo como una bomba. Soy la madre de Carlos Eduardo Silva, el propietario de esta empresa. El silencio que se apoderó del taller fue absoluto. Incluso el sonido de las herramientas se detuvo. Todos los mecánicos se quedaron paralizados. Los clientes abrieron los ojos como platos. Sergio se detuvo en seco. Su cuerpo se puso completamente rígido. Lentamente, muy lentamente, se dio la vuelta. Su rostro se había quedado sin color. La arrogancia había desaparecido. Sus ojos estaban muy abiertos por el pánico. Abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Y yo, señora, no lo sabía. Empezó a tartamudear. Por supuesto que no lo sabía. Doña Carmen continuó, con la voz aún tranquila, pero ahora cargada de autoridad. Si lo hubiera sabido, seguramente no me habría tratado tan mal. Dio unos pasos hacia él. Sergio retrocedió instintivamente. ¿Sabe por qué estaba aquí aquella tarde hace 5 semanas? Mi hijo me pidió que hiciera visita sorpresa a los talleres de la cadena, para ver cómo trabajaban los gerentes, cómo tratan a los clientes, cómo tratan a los empleados, cómo dirigen el negocio cuando creen que nadie les ve. Sergio intentó hablar, pero las palabras no le salían. ¿Y sabe lo que vi aquel día?, continuó doña Carmen. Vi a un mecánico honesto ayudando a una anciana con problemas en el coche. Amabilidad, profesionalidad y verdadera compasión. Su voz se endureció y entonces vi cómo despedían a este mecánico por hacer lo correcto, por tener buen corazón, por ayudar a alguien que lo necesitaba. Sergio temblaba. El sudor le goteaba por la frente, manchando su impecable polo. Doña Carmen, puedo explicarlo. Ese día pensé que no tenía que explicar nada. Ella le interrumpió. Y hoy he venido aquí para darle las gracias personalmente a ese chico. ¿Y qué me encuentro? Me entero de que lo han despedido y además me tratan con total falta de respeto y arrogancia. Se volvió hacia los mecánicos, que observaban todo en silencio. ¿Alguien sabe dónde puedo encontrar a José? Marcelo, el mecánico más mayor, dio un paso al frente inmediatamente. Tengo su número de teléfono, señora Carmen. Puedo llamarlo ahora mismo si quiere. Por favor, hágalo. Dígale que necesito hablar con él. Sergio lo intentó de nuevo, con la voz temblorosa. Señora Carmen, por favor, solo intentaba mantener la productividad del taller. Pensaba que estaba haciendo lo correcto para la empresa. Doña Carmen levantó la mano para hacerle callar. Tendrá la oportunidad de explicarle todo esto a mi hijo. Estará aquí en menos de 1 hora. Y con eso se dirigió a la sala de espera y se sentó tranquilamente. Cogió una revista y empezó a hojearla
como si nada hubiera pasado. Sergio se quedó de pie en medio del taller. Le temblaban las rodillas. Todo su mundo se estaba derrumbando y no podía hacer nada para evitarlo. José estaba en el apartamento de Marcia, ayudando a Renata a organizar las pocas cosas que habían traído, cuando sonó su móvil. Era el número del taller. Se le aceleró el corazón. Hola, José. Soy Marcelo. Marcelo, ¿qué pasa, tío? Tienes que venir ahora mismo al taller. Hay una señora aquí que quiere hablar contigo. Es urgente. José frunció el ceño. ¿Qué señora? ¿La señora del Corsa a la que ayudaste? José, escucha atentamente lo que te voy a decir. Es la madre del dueño de la empresa, la madre de Carlos Eduardo. José sintió que le fallaban las piernas. Tuvo que sentarse. La madre del dueño. Así, ven rápido y lo entenderás todo. Y José, Sergio está aterrorizado. Creo que las cosas van a cambiar mucho aquí. José colgó con las manos temblorosas. Renata lo miró preocupada. ¿Qué ha pasado? La señora a la que ayudé es la madre del dueño de Silva Infilios y está en el taller queriendo hablar conmigo. Renata abrió mucho los ojos. Ve ahora mismo. José tomó un autobús y 20 minutos después estaba frente al taller. La última vez que estuvo allí, se marchó con su caja de herramientas y el corazón roto. Ahora regresaba sin saber qué esperar. Cuando entró, sintió todas las miradas sobre él. Los mecánicos dejaron de trabajar. Algunos sonrieron, otros saludaron discretamente. La tensión en el aire era palpable. Y entonces José vio a la señora Carmen sentada en la sala de espera. Ella se levantó en cuanto lo vio, con una cálida sonrisa iluminándole el rostro. José, qué alegría verte, hijo mío. Él se acercó, todavía confundido por todo. Señora Carmen, Marcelo me llamó y me dijo que quería hablar conmigo. Sí, quiero, pero primero dime cómo estás. ¿Has encontrado otro trabajo? José bajó la mirada avergonzado. Estoy haciendo algunos trabajos esporádicos, señora. Ahora trabajo por mi cuenta. Doña Carmen sacudió la cabeza, con los ojos brillantes de indignación, porque ese hombre te despidió por ayudarme. Antes de que José pudiera responder, se abrió la puerta del taller. Un hombre alto, vestido con un traje oscuro, entró con paso decidido. Tenía unos 50 años, el pelo gris bien cortado y una presencia imponente. Mamá, dijo abrazando a doña Carmen, recibí tu mensaje urgente. ¿Qué pasa? Doña Carmen señaló a José. Carlos Eduardo, este es José, el mecánico del que te hablé, el que me ayudó cuando se me averió el coche. Carlos Eduardo le tendió la mano a José con una sonrisa sincera. Es un placer, José. Mi madre no ha dejado de hablar de ti estas últimas semanas. Dice que eres muy amable y profesional. José le estrechó la mano, aún asimilando todo. Solo hice lo que era correcto, señor, y me despidieron por ello. Doña Carmen añadió con voz llena de emoción. La sonrisa de Carlos Eduardo desapareció. Miró alrededor del taller con ojos agudos. ¿Dónde está el gerente de esta unidad? Sergio, que se había escondido en la oficina desde la revelación, bajó lentamente las escaleras. Cada paso parecía un paseo hacia la guillotina. Tenía el rostro pálido y sudoroso. Intentó esbozar una sonrisa profesional. Señor Silva, es un honor tenerle aquí. No sabía que iba a venir hoy. Si lo hubiera sabido, lo habría preparado. Sergio Carlos Eduardo le interrumpió con voz fría como el hielo. ¿Es cierto que despidió a este mecánico? Sergio tragó saliva. Señor, puedo explicarlo. Ese día José estaba atendiendo a un cliente que no iba a pagar y teníamos otros servicios esperando. Así que tomé la decisión de que... El cliente era mi madre. Carlos Eduardo dijo con calma, y ella estaba aquí haciendo una evaluación sorpresa del taller. Algo que debes saber que hacemos regularmente en todas las unidades. El poco color que aún le quedaba a Sergio en el rostro desapareció por completo. No sabía si sabía que era la señora Carmen. Nunca. Exactamente, interrumpió doña Carmen. Si supieras quién soy, me habrías tratado bien. Pero como pensaba que solo era una anciana sin dinero, ni siquiera se preocupó. Y despidió a un empleado honesto por ser amable conmigo. Carlos Eduardo cruzó los brazos y miró a Sergio con expresión severa. Sergio, llevas 5 años dirigiendo este taller. He traído algunos datos.
Sacó una tableta del maletín que llevaba. En los últimos 2 años, esta unidad ha recibido 23 quejas formales. 15 empleados denunciaron un trato inadecuado en el lugar de trabajo y 8 clientes denunciaron un servicio grosero e irrespetuoso. Sergio intentó defenderse. Señor, pero las cifras del taller siempre han sido buenas. La productividad no justifica la falta de respeto. Carlos Eduardo lo interrumpió. Y hoy, cuando mi madre volvió aquí buscando a José, ¿cómo la trataste? Sergio abrió la boca, pero la señora Carmen respondió por él. Fue grosero. Dijo que no tenía tiempo para hablar del empleado despedido. Prácticamente me dijo que me fuera del taller. Carlos Eduardo negó con la cabeza, decepcionado. Sergio, cuando heredé esta empresa de mi padre, hice una promesa. Prometí que trataríamos a cada cliente como a un familiar, que se respetaría a cada empleado, que construiríamos algo basado en valores, no solo en beneficios. Dio unos pasos hacia Sergio. Rompiste esa promesa repetidamente y yo fui demasiado complaciente. Pensé que las cifras compensaban cómo tratabas a las personas, pero me equivoqué. Carlos Eduardo se volvió hacia los mecánicos que lo observaban todo. Una empresa no solo está formada por máquinas y beneficios, sino también por personas, carácter y dignidad. Y tú, Sergio, has demostrado hoy que no compartes estos valores. Sergio intentó por última vez con voz desesperada. Señor Silva, por favor, deme una oportunidad. Puedo cambiar, puedo ser diferente. Llevo 5 años trabajando aquí y en 5 años ha tenido innumerables oportunidades para cambiar. Carlos Eduardo dijo con firmeza, hoy ha sido la gota que ha colmado el vaso. No solo ha despedido injustamente a un empleado ejemplar, ha tratado a mi madre con falta de respeto. Respiró hondo. Sergio está despedido, con efecto inmediato. Vaya a la oficina, recoja sus pertenencias personales y entregue las llaves del taller. El Departamento de Recursos Humanos se pondrá en contacto con usted para informarle de los últimos trámites. Sergio se quedó allí, temblando, buscando apoyo con la mirada, pero todos los mecánicos apartaron la vista. Nadie iba a defenderlo. Nadie sentía pena por él. Había pasado 5 años creando un ambiente de miedo y falta de respeto. Y ahora, cuando necesitaba a alguien a su lado, estaba completamente solo. Sergio subió las escaleras por última vez. Cuando entró en la oficina, algunos mecánicos suspiraron aliviados. Otros sonrieron discretamente. Uno de ellos, el más joven, tenía lágrimas de alivio en los ojos. Carlos Eduardo se volvió hacia José con una expresión amable. José, me gustaría pedirte disculpas en nombre de la empresa por lo que ha ocurrido. Lo que hizo Sergio fue injusto, cruel y va en contra de todo lo que representa esta empresa. José no sabía qué decir. Todo parecía un sueño. Señor, solo hice lo que creí correcto. Exactamente, dijo Carlos Eduardo con una sonrisa. Demostraste los valores que quiero ver en todos los empleados. Compasión, integridad, verdadera profesionalidad. Le puso la mano en el hombro a José. Y por eso no solo quiero ofrecerte tu trabajo de vuelta, quiero ofrecerte un ascenso. José parpadeó, incrédulo. ¿Un ascenso? Sí, quiero que seas el nuevo gerente de este taller. El silencio que se apoderó del taller se rompió con aplausos. Todos los mecánicos comenzaron a aplaudir, algunos silbando, otros gritando palabras de apoyo. José sintió que se le humedecían los ojos por la emoción. Señor, no sé qué decir, murmuró José con la voz quebrada. Di que aceptas, dijo doña Carmen con una sonrisa maternal. Te lo mereces, hijo mío. José miró a su alrededor a los mecánicos que le sonreían con sinceridad, a Carlos Eduardo y a doña Carmen, que lo observaban expectantes, y por primera vez en semanas sintió esperanza. Acepto. Más aplausos. Marcelo fue el primero en acercarse y abrazar a José con fuerza. Por fin tenemos un jefe de verdad aquí, dijo con aire de suficiencia para que todos lo oyeran. Carlos Eduardo esperó a que la celebración se calmara y luego llamó la atención de todos. Chicos, ¿pueden prestarme atención un momento? Todos los mecánicos se reunieron a su alrededor. Algunos clientes también se acercaron con curiosidad. Sé que los últimos años no han sido fáciles aquí.
Recibí las quejas, leí los informes, pero confieso que fui complaciente. Pensaba que, mientras las cifras fueran buenas, todo funcionaba. Miro a cada uno de los mecánicos, pero las cifras no lo dicen todo. Y hoy me he dado cuenta de lo equivocado que estaba. Os merecéis trabajar en un entorno de respeto. Los clientes merecen ser tratados con dignidad. Esto empieza ahora. Uno de los mecánicos más jóvenes, Lucas, levantó la mano tímidamente. Señor Silva, ¿puedo hablar? Claro, adelante. Lucas miró a su alrededor nervioso antes de continuar. Sergio nos gritaba delante de los clientes. Si cometíamos algún error, por pequeño que fuera, nos humillaba. Nos llamaba incompetentes, estúpidos. Otro mecánico, Roberto, también habló. Nos hacía trabajar durante la hora del almuerzo sin pagarnos horas extras. Decía que si no nos gustaba, había una cola de gente esperando para ocupar nuestro puesto. Marcelo dio un paso al frente. Señor Silva, con todo respeto, pero Sergio creó un ambiente de miedo aquí. Teníamos miedo de dar nuestra opinión, miedo de sugerir mejoras, miedo incluso de ir al baño sin pedir permiso. Carlos Eduardo escuchó todo en silencio, con el rostro cada vez más serio. ¿Por qué nadie me buscó? ¿Por qué nadie presentó una queja formal? Lucas bajó la mirada. Teníamos miedo, señor. Sergio dijo varias veces que era amigo personal del señor, que cualquier queja le llegaría a él y que cualquiera que se quejara sería despedido. Carlos Eduardo negó con la cabeza, visiblemente perturbado. No era mi amigo y siempre tuvisteis un canal directo conmigo, pero lo entiendo. El miedo silencia a la gente. En ese momento, Sergio bajó las escaleras llevando una caja con sus pertenencias. Su polo estaba arrugado, tenía los ojos rojos, el pelo revuelto y sin su habitual gel. Parecía 10 años mayor. Cuando llegó abajo, Carlos Eduardo lo detuvo. Sergio, antes de que te vayas, hay algo que quiero que escuches. Sergio se detuvo, sosteniendo la caja contra su pecho como un escudo. Carlos Eduardo se volvió hacia los mecánicos. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Hay algo que deba decirse? Se produjo un silencio sepulcral. Entonces, una voz femenina se alzó desde la sala de espera. Era una clienta mayor que esperaba a que su coche estuviera listo. ¿Puedo hablar, por favor?, dijo Carlos Eduardo. La señora se levantó, apoyándose en un bastón. Llevo 3 años viniendo aquí y cada vez que vengo, ese hombre, señaló a Sergio, me trata mal, me habla despacio, como si fuera una niña. Ha intentado convencerme de que hiciera cosas que mi coche no necesitaba. Otro cliente, un hombre de mediana edad, también tomó la palabra. A mí me hizo lo mismo. Dijo que mi coche necesitaba varias piezas de recambio. Lo llevé a otro taller para obtener una segunda opinión y descubrí que era mentira. Solo era un problema sencillo. Más personas comenzaron a hablar, tanto empleados como clientes. Historias de falta de respeto, grosería, mentiras. 5 años de comportamiento inapropiado salieron a la luz como una presa que se rompe. Sergio se quedó allí, sosteniendo su caja, escuchándolo todo. Tenía la cara roja de vergüenza. Intentó hablar varias veces, pero las palabras no le salían. Finalmente, cuando todos terminaron, Carlos Eduardo se volvió hacia él. ¿Has oído, Sergio? ¿Has oído lo que has creado aquí? Un ambiente de miedo, mentiras y falta de respeto. Sergio bajó la cabeza. Solo quería que la tienda tuviera buena gente. Resultados. Solo quería cumplir los objetivos, a costa de la dignidad de las personas. Carlos Eduardo dijo con voz severa, has confundido el liderazgo con la tiranía, has confundido la autoridad con el miedo, y has destruido no solo la vida de los empleados, sino también la confianza de los clientes. Dio un paso hacia Sergio. Te lo diré claramente. No habrá carta de recomendación, no habrá nada más allá de lo que te corresponde por ley. Y si me entero de que estás difundiendo mentiras sobre esta empresa o cualquier empleado, especialmente José, tendrás problemas legales. ¿Está claro? Sergio asintió, incapaz de hablar. Puedes irte. Sergio caminó hacia la puerta. Cada paso era pesado, arrastrado. Cuando pasó junto a José, se detuvo un momento. Los dos hombres se miraron.
José vio algo en los ojos de Sergio que nunca antes había visto. Miedo. Miedo al futuro. Miedo a las consecuencias. Miedo a quedarse solo. Pero José no sintió lástima. Solo sintió que se había hecho justicia. Sergio salió del taller llevando su caja. La puerta se cerró tras él y con ella terminaron 5 años de tiranía. Los mecánicos suspiraron colectivamente, como si les hubieran quitado un gran peso de encima. Algunos se abrazaron, otros se secaron discretamente las lágrimas. Carlos Eduardo se volvió hacia todos con una sonrisa. Ahora reconstruyamos este taller de la manera correcta, con respeto, dignidad y honestidad. Y con José al frente, estoy seguro de que este lugar se convertirá en un referente no solo por la calidad del servicio, sino también por la calidad humana. Doña Carmen se acercó a José y le tomó las manos. Has salvado este taller sin siquiera saberlo, hijo mío. Tu gesto de bondad sacó a la luz algo que necesitaba salir a la luz, y ahora tendrás la oportunidad de demostrar cómo se deben hacer las cosas. José miró a doña Carmen, a Carlos Eduardo, a los mecánicos que lo rodeaban, y por primera vez en semanas sonrió de verdad. Se había hecho justicia, el tirano había caído. Y ahora comenzaba una era de respeto, de dignidad, de hacer lo correcto, no por miedo, sino por principios. Y José estaba listo para liderar este cambio. Habían pasado 3 meses desde aquel día transformador en el taller Silva de Filhos. José llegaba cada mañana a las 6 en punto, no por obligación, sino porque le encantaba su trabajo. Pero ahora era diferente. Ahora llegaba como gerente. Ese lunes por la mañana, José aparcó su coche, el mismo viejo Civic que había conseguido comprar con su primer sueldo como gerente, y entró en el taller. El ambiente había cambiado por completo. Los mecánicos charlaban mientras trabajaban. Había risas, música sonando suavemente en la radio, había vida en ese lugar. «Buenos días, jefe», gritó Marcelo desde el cubículo donde trabajaba en un gol. «Buenos días a todos», respondió José con una sonrisa. Subió a la oficina, la misma en la que Sergio solía gobernar con mano de hierro. Pero José había transformado ese espacio. Las paredes ahora tenían fotos del equipo. Había una nueva cafetera, siempre con café recién hecho para quien lo quisiera. La mesa ya no era una barrera, sino un punto de encuentro. José se sentó y abrió el ordenador. Las cifras del taller aparecían en la pantalla y eran impresionantes. Desde que él se había hecho cargo, la productividad había aumentado un 28%, no porque presionara a los empleados, sino porque trabajaban motivados. Las quejas de los clientes se habían reducido a 0 y las reseñas en línea habían pasado de 3 estrellas a 4,8. Más importante que las cifras, la gente estaba contenta. Lucas, el mecánico más joven, había vuelto a estudiar por las noches. José había ajustado su horario para que pudiera salir antes los martes y jueves. Roberto había conseguido por fin tomarse unas vacaciones para visitar a su madre en el campo, algo que Sergio nunca le había permitido. Y Marcelo, el veterano, había dicho la semana pasada que, por primera vez en 5 años, no tenía ganas de pedir el traslado. Sonó el teléfono. Era Carlos Eduardo. «José, buenos días. ¿Cómo van las cosas por allí?» «Buenos días, señor Carlos. Todo va muy bien. El equipo está trabajando bien. Los clientes están satisfechos. Excelente. Escucha, mi madre y yo queremos pasar por allí esta tarde. Ella extraña ver cómo va el taller». José sonrió. Doña Carmen se había convertido en una presencia habitual en el taller. Pasaba por allí al menos una vez a la semana, siempre trayendo pasteles o galletas caseras para el equipo. Será un placer recibirlos. Por la tarde, cuando llegaron doña Carmen y Carlos Eduardo, José reunió a todo el equipo. Carlos Eduardo tenía un sobre en la mano y una sonrisa en el rostro. «Chicos, tengo noticias que compartir», comenzó. «Primero quiero felicitarlos a todos. Esta unidad tuvo el mejor rendimiento de toda la red en los últimos 3 meses, no solo en números, sino en satisfacción de clientes y empleados. Los mecánicos aplaudieron con orgullo, y Carlos Eduardo continuó. Todos recibirán una bonificación especial este mes, todos y cada uno de ustedes. Más aplausos y celebración. Pero hay más, José. Ven aquí». José se acercó con curiosidad.
José, has transformado este taller. Has demostrado que el verdadero liderazgo no proviene del miedo, sino del respeto, que los resultados no tienen por qué costar la dignidad de las personas. Carlos Eduardo abrió el sobre. Por eso, además de ascenderte a gerente, te voy a dar un aumento del 40% y una participación en los beneficios de la unidad. José sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Un 40%. Eso significaba que por fin podría darle a Renata la seguridad que se merecía. Podría pagar sus deudas, podría respirar. Señor Carlos, no sé cómo agradecérselo. Ya has demostrado tu gratitud con tu trabajo, con tu carácter, con la forma en que tratas a las personas. Doña Carmen se acercó y abrazó a José. Lo sabía, hijo mío. Desde el primer día, cuando me ayudaste sin esperar nada a cambio, supe que eras especial. Esa noche, José llegó temprano a casa. Él y Renata habían conseguido alquilar un apartamento mejor en un barrio más seguro. No era lujoso, pero era suyo. Era un nuevo comienzo. Renata también había conseguido un trabajo en una nueva tienda que había abierto en el centro comercial. Por fin las cosas estaban encajando. Cuando José le contó lo del aumento de sueldo, Renata rompió a llorar de alegría. Lo hemos conseguido, José. Hemos capeado el temporal y hemos llegado al otro lado. Él la abrazó con fuerza. Tenías razón todo este tiempo. Hacer lo correcto siempre merece la pena, incluso cuando parece que no va a servir de nada. Ese fin de semana, José recibió una llamada inesperada. Era de otro taller de la Red Silva en Filhos, en otra ciudad. José, soy Paulo, gerente de la unidad del centro. Carlos Eduardo me dio tu información de contacto. Estoy teniendo algunos problemas aquí con el equipo y quería tu consejo. ¿Podemos vernos para tomar un café? José sonrió. Carlos Eduardo estaba compartiendo sus prácticas con otros gerentes. Lo que comenzó en un taller se estaba extendiendo. En los meses siguientes, José se convirtió en una referencia en la red. Otros gerentes vinieron a visitar su unidad para aprender. Carlos Eduardo lo invitó a dar conferencias sobre liderazgo en otras sucursales. Y todo comenzó con un simple acto de bondad, ayudar a una anciana sin esperar nada a cambio. Un año después de ese fatídico día, José estaba en la oficina cuando recibió una carta. Era de la dirección de Silva en Filos, la sede central. La abrió con curiosidad. Era una carta manuscrita de Carlos Eduardo. Querido José, ha pasado un año desde que te convertiste en gerente. Un año que cambió no solo un taller, sino toda nuestra empresa. Tus prácticas de liderazgo se han convertido en el estándar al que aspiramos en todas las unidades. Has demostrado que el éxito y la humanidad no son opuestos, que es posible lograr excelentes resultados tratando a las personas con dignidad. Por lo tanto, me gustaría invitarte a ocupar un nuevo puesto, director de operaciones de la Red Silva en Filhos. Serías responsable de formar y supervisar a todos los gerentes, difundiendo tu filosofía por toda la empresa. Por favor, considere cuidadosamente esta propuesta. Se lo merece. Con admiración, Carlos Eduardo Silva. José leyó la carta 3 veces. Director de operaciones. Él, un simple mecánico que había sido despedido por hacer lo correcto, ahora era invitado a dirigir toda la operación. Miró por la ventana de la oficina y vio a los mecánicos trabajando. Abajo, vio a los clientes siendo atendidos amablemente, vio lo que había construido allí y sonrió. Porque al final, la historia era sencilla. Un buen hombre había sido destituido por hacer el bien, pero la amabilidad había sido su mayor fortaleza. Había puesto de manifiesto la injusticia, revelado su carácter y transformado no solo su vida, sino también la de todos los que le rodeaban. José pensó en Sergio. No sabía qué le había pasado. No intentó averiguarlo. No le deseó ningún mal. Simplemente siguió adelante, haciendo lo que mejor sabía hacer. Ser honesto, trabajar duro y tratar a las personas con respeto. Porque al final eso es lo que importa. No el poder que tienes, sino cómo lo utilizas. No cuánto ganas, sino cómo tratas a los que tienen menos. No dónde estás, sino cómo llegaste allí. José cogió el teléfono y llamó a Renata. Cariño, no te vas a creer lo que ha pasado. Y mientras le contaba la noticia a su mujer, José miró la foto de su padre colgada en la pared,
una vieja foto en la que aparecía con sus herramientas, con la misma sonrisa honesta que José había heredado. Gracias, papá, susurró, por mí, enseñándome que ser bueno nunca es una pérdida de tiempo. Y con eso José Silva cerró otro capítulo de su historia, una historia de caída y redención, de injusticia y justicia, de cómo un simple acto de bondad puede cambiarlo todo. Porque al final, hacer lo correcto siempre vale la pena. Siempre. A veces, hacer lo correcto es costoso, pero ningún despido o injusticia borra el valor de quienes actúan con el corazón. José demostró que el carácter no depende de una placa y que la vida siempre encuentra la manera de recompensar a quienes no renuncian a ser buenos. Si esta historia te ha emocionado, dale un me gusta y comenta. Hacer lo correcto siempre vale la pena y compártelo para que más gente lo recuerde también. M.